Buenas tardes. Continuando con nuestro tema de instrumentos financieros, vamos a desarrollar un ejercicio de un instrumento financiero que, de acuerdo a las nuevas características que deben reunir este tipo de inversiones, vamos a medirlas a costo amortizado. Entonces vamos a suponer que una entidad compra unos bonos TES. Los bonos TES son los bonos que emite el gobierno nacional para buscar recursos para determinadas actividades. Normalmente los hacen con el objeto de financiar proyectos de infraestructura, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, en fin. ¿Listos? Entonces, eso es la forma de que tiene el Estado de obtener recursos a través de la colocación de títulos valores entre los inversionistas nacionales o extranjeros. Entonces, suponemos que esos bonos son emitidos por el Banco de la República y el inversionista, es decir, la entidad que lleva a cabo la inversión, los desea mantener hasta el vencimiento. Es decir, el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivos contractuales. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden las nuevas características de la NIF 9. Entonces, la entidad lo que requiere es generar una rentabilidad que sea mayor a que tener la cuenta en una cuenta de ahorros. Es decir, está buscando rentabilidad. Lo que le interesa es los rendimientos que generan esas inversiones, es decir, flujos de efectivo relacionados directamente con el bono. ¿Listos? Se supone que estas actividades siempre se llevan a cabo con el objeto de buscar flujos contractuales, es decir, rentabilidad. ¿Listos? El precio de adquisición corresponde a su valor razonable, es decir, cuál sería el precio que en el mercado están esos bonos. Y se estimó que fueron por 240 millones. Los costos de transacción corresponden al 1.5 del valor nominal de la operación. Recuerde que los costos de transacción son erogaciones adicionales, ¿cierto? O costos que son necesarios para poder llevar a cabo la inversión. No podemos salir a una empresa y decirle, oiga, usted vende bonos, una organización, usted vende bonos, no, todo tenemos que hacerlo a través del sistema financiero. Por lo tanto, hay entidades especializadas como son las sociedades comisionistas de bolsa. A través de ellos obtienen los diferentes instrumentos financieros que tienen las organizaciones, ¿cierto? Decimos que esos bonos pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros. Y obviamente, pues esas entidades viven ¿de qué? De las comisiones. Entonces vamos a suponer que esos costos de transacción corresponden a ese valor, 1.5%. ¿Qué condiciones financieras tiene el título? Entonces ya dijimos, se compró en 240 millones, pero el valor nominal del título es 255 millones. ¿Qué significa? Que toca esperarse el tiempo hasta el vencimiento para poder obtener los 255 millones de pesos, ¿correcto? La tasa cupón, ya decimos, es la tasa de rentabilidad del bono, es del 8%, y desde la fecha en que se hizo la inversión y hasta el vencimiento aún faltan 5 años, ¿correcto? Es decir, que se va a mantener 5 años esta inversión con una tasa de interés que es la tasa cupón que está estipulada en el bono, eso es, que es del 8%. Y los costos ya dijimos que eran del 1.5%, entonces es 1.5%, que es lo que está cobrando la sociedad comisionista. ¿Listos? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es calcular cuáles serían los rendimientos y cuáles serían las comisiones. Entonces, el valor nominal del título son 255 millones por la tasa cupón, que es del 8%, significa que cada año el emisor, que en este caso es el Banco de la República, va a cancelar al tenedor de los bonos rendimientos de 20 millones 400. Para poder llevar a cabo la transacción, entonces dijimos, nos asesoramos de nuestra sociedad comisionista de bolsa, nos cobró el 1.5, entonces decimos que los 255 millones
nos van a cobrar el 1.5% de intereses, es decir, 3.825.000 pesos sería la comisión que debe ser cancelada para efectos de poder llevar a cabo esa inversión, ¿correcto? Bueno, vamos a mirar aquí un plan de cuentas que tengo de NIF. Vamos a mirar acá el código, la 12, la cuenta 12 nos dice que la cuenta 12 dice que son activos financieros, ¿cierto? La 1203 inversiones, 1203 inversiones no corrientes mantenidas hasta el vencimiento. Y aquí hay títulos de renta fija, que sería el caso del bono, ¿cierto? Otros títulos, ahí vamos a reconocer los intereses y la cuenta de deterioro si fuera el caso. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esta cuenta 1203, inversiones no corrientes mantenidas hasta el vencimiento. Entonces vamos a, el primer paso es estimar el valor por el que vamos a reconocer inicialmente la inversión. Entonces, ¿cuánto costó la inversión? Entonces dijimos que la inversión se pagaron fue 240.000 de pesos, es decir, nuestro valor de adquisición. Entonces, ese fue el valor desembolsado, 240 millones de pesos, que la reconocemos como un instrumento financiero, inversiones no corrientes mantenidas hasta el vencimiento, 240 millones, y decíamos que los recursos los sacamos de la cuenta bancos, que los conocemos ahora como depósitos en instituciones financieras. ¿Listos? Entonces ponemos que de la cuenta corriente nos debitan los 240 millones de pesos para poder adquirir los bonos. Pero como aquí hay una condición, y es que ese bono va a ser mantenido hasta el vencimiento, significa que esos costos de transacción los vamos a reconocer como un mayor valor de la inversión. Si por el contrario hubiera intención de venderse, tan pronto mejoren las condiciones financieras del mercado, esos costos de transacción los llevaríamos directamente a gastos financieros. Pero como el inversionista desea mantenerlos, ¿cierto?, hasta su vencimiento, es decir, no necesita la plata, simplemente lo que persigue es obtener una rentabilidad, entonces esos costos de transacción se deben llevar como un mayor valor del bono. Entonces, lo mismo, registramos en el código 1203 inversiones no corrientes, los test que son los 3.825, que fue el cálculo que hicimos acá. 1.5% sobre 255 millones, que fue el valor del bono, ¿correcto? Entonces, ese es el valor por el cual vamos a reconocer inicialmente ese instrumento financiero. Por el valor nominal, es decir, el precio que se canceló en el momento de la transacción, más los costos de transacción en razón a que el inversionista desea mantenerlos hasta el vencimiento, ¿correcto? Si no, como les decía, si se quieren vender o realizar cuando hayan unas mejores condiciones financieras, pues se llevarían esos costos de transacción como un gasto financiero. Bueno, entonces ya tenemos el primer paso. Vamos a recordar la fórmula de costo amortizado. Ya la hemos trabajado muchas veces. Es igual al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos deterioro. ¿Listos? Entonces vamos a llevar a cabo el proceso de cálculo para determinar los valores por los cuales vamos a reconocer esas inversiones cada vez que presentemos estados financieros. Es decir, el valor que vamos a tener en cuenta como medición posterior. ¿Posterior a cuál? A la medición inicial, ¿correcto? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el valor inicialmente reconocido. Ya dijimos, por un lado 240, que fue el valor pagado, y por otro lado 3.825, que fueron los costos de transacción, es decir, la comisión al intermediario. Entonces, nuestro valor inicial más el costos de transacción, entonces dijimos, son los 243.825. 240 pagados más 3.825 son los 243.825.000 pesos.
El segundo paso entonces será determinar cuáles son los flujos de efectivo que va a generar esa inversión. Entonces dijimos que faltaban todavía 5 años al vencimiento del título y ya hicimos el cálculo, ¿cierto? En la parte de donde está la información financiera dijimos que el emisor, es decir, el Banco de la República, va a pagar 20.400.000 pesos cada año. ¿A quién? Al tenedor del bono. Entonces ya tenemos los 20.400.000, que fue el 8% de los 255 millones. Entonces, esos van a ser los flujos contractuales. Entonces, decimos que nos traiga la información del cálculo que hicimos, 20.400.000. Lo fijamos para que lo pueda copiar para los demás periodos. ¿Por qué? Porque cada uno de los años vamos a recibir el mismo valor de rendimientos, 20.400.000 pesos. El tercer paso entonces será ya calcular la tasa de interés efectiva. Miremos la fórmula. Valor inicialmente reconocido, ya lo tenemos, más el rendimiento efectivo. Entonces, para poder calcular el rendimiento efectivo, tenemos que utilizar el modelo de la tasa de interés efectiva, ¿cierto? Y esa tasa de interés efectiva es determinar realmente cuál es la rentabilidad que va a tener esa inversión. Entonces tenemos el periodo cero, que es la fecha en la que vamos a llevar a cabo la inversión, y los 5 años por los cuales se va a mantener la inversión. En el periodo cero, entonces, vamos a tomar con signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque es el desembolso que vamos a hacer del recurso. Entonces tomamos el valor invertido. ¿Cuál es el valor invertido? Pues el valor que tenemos en el numeral primero, donde determinamos cuál es el valor inicial de la transacción, es decir, los 243.825.000, porque se pagaron 240.000 pesos al emisor y se pagaron 3.825.000 de comisión. Por lo tanto, a la empresa le correspondió desembolsar 243.825. ¿Qué espera la empresa? Que durante los 5 años le cancelen 20.400.000 pesos de intereses. Quiere decir que los flujos de entrada, ya tenemos un flujo de salida, 243.825. Y vamos a tener, o el inversionista, 5 flujos de entrada, que corresponden a qué? A los 20.400.000 pesos. 20.400.000, que son los intereses que devengará el bono durante el tiempo en que se va a mantener la inversión. Pero, ¿qué va a suceder en el año quinto? El año quinto, decíamos, es la fecha en que la inversión va a finalizar. Quiere decir que al quinto año se van a recibir ¿cuánto? 240 millones de pesos, que fue el valor que se pagó por la inversión. No, se van a recibir son 255 millones de pesos que corresponden al valor nominal del título. Por eso decíamos que para la empresa poderse ganar esa diferencia, es decir, 15 millones de pesos, tiene que esperarse 5 años. Se va a ganar sí unos intereses, pero ¿qué? Para poder ganarse o recibir 255 millones, pagó 240, pero debe esperar 5 años para poder recibir los 255. Significa que en el flujo del quinto año, adicional a los intereses del bono, se van a recibir los 255, que es el valor nominal del bono. Por lo tanto, a esos 20.400 del quinto año le vamos a sumar los 255 millones que tenemos en la información financiera del título, 255 que corresponde a su valor nominal. Entonces, tenemos una inversión de 243.825, 4 flujos de entrada de 20.400.000 y un quinto flujo de 275 millones de pesos. Para hallar el interés efectivo, entonces utilizamos la formulita de tasa interna de retorno. Recordemos que está dentro de las funciones del Excel y ubicamos nuestra tasa interna de retorno. Se las podemos conseguir
en categoría todo o en categoría financiera. Si tomamos la categoría financiera, digitémosle rápidamente la TIR y aquí nos aparece. ¿Listos? Entonces, teniendo la formulita, él nos pide unos argumentos. Dice que le definamos unos valores. Entonces, los valores nos dice que es una matriz o referencia a celdas que contienen los menos para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. Es decir, vamos a seleccionar el flujo de salida más 5 flujos de entrada. Y le decimos aceptar. Ese resultado lo expresamos en un formato porcentual, 2 posiciones decimales, y nos dice que realmente esa inversión va a obtener una rentabilidad del 9.13%, no del 8% como decía la información financiera. Mire, el emisor paga 8% de intereses, pero realmente ¿cuánto se va a ganar el inversionista? El inversionista se va a ganar realmente es el 9.13%. ¿Por qué esa diferencia si la tasa de interés es de 8%? Por lo que dijimos al comienzo, que los bonos realmente valen 255 y se están pagando por ellos 240, significa que hay una ganancia de 15 millones de pesos. Pero para el inversionista poder ganar esos 15 millones de pesos, debe esperarse los 5 años. Mire, 5 años debe esperarse el inversionista para poder llevar a cabo esa ganancia. ¿Listos? Entonces, por eso es que la tasa de 8%, que es la tasa nominal, ¿cierto? La tasa cupón que aparece en el bono, realmente el inversionista se va a ganar es el 9.13%. Entonces, con ese 9.13%, que es el interés efectivo que realmente genera de rentabilidad esa inversión, con esa es que vamos a calcular el rendimiento efectivo que nos está pidiendo la fórmula de costo amortizado. Entonces ya tenemos valor inicialmente reconocido. Ahora sí podemos calcular el rendimiento efectivo. Y ya dijimos que ese rendimiento efectivo lo calculamos con esa tasa de interés efectivo que fue la que acabamos de calcular, ayudándonos de la formulita de tasa interna de retorno. ¿Correcto? Entonces, el cuarto paso es ya elaborar la tablita de amortización. Entonces, hacemos una tablita donde vamos a colocar en la primera columna el periodo, en la segunda el saldo inicial, en la tercera pagos cupón, es decir, el valor que va a pagar de rendimientos o de intereses el emisor, y el saldo final, que es el saldo del costo amortizado, ¿cierto? El saldo de costo amortizado, que es lo que estamos, o lo dice la norma, debemos realizar la medición posterior utilizando ese modelo de costo amortizado. Entonces, en el periodo 0, vamos a decir que la inversión realmente realizada por el inversionista fue de 243, es decir, lo tomamos del primer numeral, 243.825.000, y ese es el saldo con que termina el periodo 0, es decir, el periodo 1, el saldo inicial del periodo 1, pues es igual al saldo del periodo anterior. Es decir, en el primer año arrancamos con un saldo de 243.825.000, que es el valor del saldo final del periodo anterior. Es decir, el valor que la sociedad realizó como inversión. Los pagos cupón, que son los intereses, ya dijimos los intereses que va a pagar el emisor, entonces los tomamos del numeral segundo. Miremos el numeral segundo, de acá tenemos los flujos de efectivo y su meta, es decir, los intereses que va a pagar el emisor cada año. Esos intereses se pagan año vencido. Entonces tenemos 20.400.000, que es lo que que el emisor realmente va a pagar. Pero dijimos que el bono tiene un rendimiento por encima del 8%. ¿Cuál es el rendimiento? El 9.3. Entonces, ¿sobre qué valor vamos a calcular ese rendimiento? Sobre el saldo inicial, es decir, sobre 243.825 vamos a calcular
el interés efectivo, que es del 9.13. Ese interés efectivo lo dejamos fijo para que nos sirva para copiarlo para los demás periodos. Es decir, que el rendimiento real de esa inversión es 22.262.000 pesos y no de 20.400.000, que es el interés que nos está pagando el emisor. ¿Cómo calculamos el saldo final? Le decimos es igual, miremos la fórmula, valor iniciante reconocido, más rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos deterioro si lo hubiere. Entonces, esa es la fórmula que vamos a colocar acá como saldo final. Es igual al valor inicialmente reconocido, ¿cuál? 243.825.000, más el rendimiento efectivo menos los pagos de principal e intereses, es decir, menos 20.400.000. Quiere decir que en la contabilidad al finalizar el primer año, el valor por el cual se va a reconocer esa inversión no es por los 243.825.000 ni los 255 millones, ¿no? Mire, ¿cuánto se pagó por el bono? 240. ¿Cuánto se va a recibir al final del quinto año? 255. Pero ninguno de esos dos valores son los que vamos a reconocer en nuestra medición posterior. Lo vamos a reconocer es por 245.687.410 pesos. ¿Por qué? Porque realmente el interés de la inversión es del 9.13 y no del 8. Recuerde que en cada uno de esos años, vamos a reconocer un pedacito de esos 15 millones de pesos que el inversionista se va a ganar. ¿Cuáles 15 millones? Pues la diferencia entre ¿qué? Entre 240 que se va a ganar y 255 que es lo que realmente va a recibir al final del quinto año. Y a eso le resta 3 millones que fue un costo que usted tuvo que, o el inversionista tuvo que cancelar. Entonces esa diferencia la vamos reconociendo que en cada uno de los años. Es decir, hay una mayor ganancia en cada uno de esos años. ¿Está claro? Bueno. Como ya tenemos las formulitas, pues simplemente las copiamos para los demás periodos. Y al final del quinto año vamos a obtener realmente los 255 millones, que fue el valor nominal del título. Miremos, 255 millones, es el valor nominal del título. Pero ¿cuándo se van a recibir? Hasta finalizar el quinto año, porque aquí dijimos que todavía quedan 5 años para tener la fecha de vencimiento. Entonces se invierten los 240, se pagan 3.825 adicional para recibir al final del quinto año 255 millones, que es lo que estamos mostrando en nuestra tablita de amortización. ¿Correcto? Entonces, ya con esta tabla de amortización vamos a hacer los registros contables, ¿correcto? Tanto de los rendimientos, es decir, la rentabilidad real de esa inversión, como los pagos que haga el emisor. Y al final del quinto año, pues obviamente tendremos los 255 millones de pesos, ¿correcto? Bueno, entonces, vamos a reconocer los intereses del interés efectivo del primer año, que numeraríamos, perdón, este es el quinto. Entonces reconocemos los intereses, ¿correcto? Entonces, decíamos que en la tablita tenemos toda la información. Entonces, vamos a reconocer el interés efectivo, es decir, vamos a aplicar el principio de Vengo, que es el reconocimiento de los hechos económicos en el momento en que se presenta. Es decir, que hay una inversión que tuvo que generar un rendimiento que debemos reconocer. Entonces, el rendimiento lo tomamos de nuestra tablita de amortización, ya el rendimiento efectivo para el primer año son 22.262.410 pesos. Esos 22 millones los vamos a llevar como ¿qué? Como un mayor valor de la inversión. Y reconocemos rendimientos de inversiones o ingresos financieros, ¿cierto? El mismo valor. Miremos en el plan de cuentas, aquí tenemos un plan de cuentas, miremos la cuenta 44 y la 44 dice que son otros ingresos, rendimientos de inversiones, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos inversiones hasta el vencimiento. Este sería como el auxiliar que utilizaríamos. Pero estamos trabajando a nivel mayor, ¿no? 2. Entonces trabajamos nuestros solamente nivel 2, 4 dígitos. ¿Listos? De rendimientos de inversiones mantenidas hasta el vencimiento los 22.462.282.410 pesos. ¿Listos? ¿Qué nos falta reconocer? El sexto paso será reconocer entonces el pago hecho por el emisor. ¿Cuánto va a pagar el emisor? Es decir, ¿cuánto va a pagar el Banco de la República por los bonos? 20.400.000 anuales. Entonces, en el registro ya del pago por parte del emisor de los intereses, vamos a tomar los primeros 20.400.000. Y la norma nos dice que como acá ya, cuando reconocimos el interés efectivo, miren, reconocimos el interés efectivo 22 millones, estamos aumentando el valor de la inversión, estamos tomándolo como un mayor valor de la inversión. Entonces, cuando nos paguen, ¿qué tenemos que hacer? Disminuirlo, porque ya la aumentamos, es decir, reconocimos el mayor valor de la inversión cuando hicimos la causación del título, ¿correcto? Cuando hicimos la causación del título, ya habíamos aumentado el valor de la inversión. Entonces, para que tengan cuidado, no vayan a volver a contabilizar otra vez o aumentar el valor de la inversión con el pago, ¿no? Ya reconocimos el rendimiento. Por lo tanto, vamos a disminuir el valor de la inversión por el pago realizado por parte del emisor, que son los 20.400.000. Vamos entonces a aplicar la formulita de costo amortizado de esta inversión. Entonces, tenemos el reconocimiento inicial menos el reembolso del principal, que son intereses pagados, más el interés efectivo menos el deterioro en caso de que lo hubiera. Entonces, vamos a calcular para el primer año. ¿Listos? Primer año. Reconocimiento inicial. Entonces, ese reconocimiento inicial lo vamos a tomar ¿de dónde? Del valor de la medición inicial. La medición inicial la hicimos en el numeral primero. Medición inicial, numeral primero, véalo acá. Valor inicialmente reconocido, 243.825. Menos reembolsos del principal, es decir, los pagos que ha hecho el emisor. Entonces le decimos igual y tomamos de la contabilización, mire aquí está, inversiones no corrientes, esos son los pagos hechos por el emisor, vea, está crédito, quiere decir que va restando, ¿sí? Por eso ahí dice menos los pagos. Más el interés efectivo, miremos el interés efectivo, que fue el reconocimiento de los intereses del primer año, 22.262.410. Deterioro no hay, posible que el Banco de la República no tenga recursos para pagarle a los inversionistas nacionales o extranjeros el valor de los rendimientos, ¿no? Pero podría haberse adquirido una inversión del sector privado y con esa situación financiera actual del mundo podría darse que tocara reconocer un deterioro porque puede ser que el emisor tenga dificultades. Por ahora, suponemos que el Banco de la República tiene la solidez suficiente para pagar los intereses, por lo tanto, no tenemos incertidumbre frente al pago de esos intereses o esa tasa cupón. ¿Listos? Entonces aplicamos la formulita, le decimos igual al reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal más el interés efectivo menos el deterioro. Quiere decir que al finalizar el primer año, ese instrumento financiero lo tenemos que reconocer en la contabilidad por 245.687.410 pesos. Entonces, ¿cómo sabemos si está bien? Pues miremos la tableta de amortización que hicimos. Miren. Tabla de amortización 245.687.410. Es el mismo valor que tenemos acá. Podemos decirle igual y lo tomamos de acá, 245.687.410. Ahí está la misma que tenemos en la tableta de amortización. ¿Listos? Hagámosla al segundo año, porque es importante tener en cuenta
los pasos que tendríamos que dar a cabo, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, vamos a reconocer el interés efectivo del segundo año, es decir, vamos a aplicar el sistema de devengo. Entonces, las inversiones las vamos a aumentar por el interés efectivo. Interés efectivo, segundo año 22.432.457. Entonces tenemos nuestros 22.432.000. Reconocemos el ingreso, rendimiento de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, y paso siguiente será reconocer el pago por parte del emisor de los intereses, la tasa cupón. Le decimos igual, vamos a la tabla de amortización y registramos el pago cupón del segundo año, 20.400. Entonces ingresan a depósitos o bancos, que lo conocíamos antes, depósitos financieras, y disminuimos el valor de la inversión. ¿Por qué lo disminuimos? Porque aquí ya lo aumentamos cuando reconocimos el interés efectivo. Entonces, cuando se lleva a cabo el pago, pues lo disminuimos. Eso ya lo hemos explicado. Y calculemos entonces el costo amortizado del segundo año de mantener la inversión. Reconocimiento inicialmente del instrumento, ya tenemos el valor que tomamos como medición inicial. Dijimos que ese está en el primero, 243.825.000. Por favor, pongámosle cuidado acá. En los reembolsos del principal, como estamos haciendo del segundo año, ¿cierto? Vamos a calcular el segundo año. Mire, segundo año. Entonces, en los rendimientos, en los pagos, vamos a tomar los pagos ¿de qué? De los 2 años, ¿correcto? Entonces vamos a tomar el pago realizado por el emisor primer año más el pago realizado el segundo año. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el costo amortizado del segundo año, ¿correcto? Lo mismo hacemos con el interés efectivo. Tenemos que reconocer los intereses ¿de qué? De los 2 años. Entonces tenemos interés del primer año 22.262.410 más el del segundo 22.432.457, ¿correcto? Ya dijimos, deterioro no tenemos, y la fórmula entonces era igual, reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal más el rendimiento efectivo menos deterioro. Quiere decir que en la contabilidad debemos reconocer el bono o ese instrumento financiero por 247. Miremos qué tenemos en nuestra tablita de amortización. Segundo año, 247.719.867 pesos. Entonces es el mismo valor que tenemos aplicando la formulita de costo amortizado. Entonces, como nos damos cuenta, pues es un ejercicio muy sencillo. Lo que tenemos que tener cuidado es el cálculo de interés efectivo, tener en cuenta los flujos, ¿no? Tener en cuenta los flujos para determinar el interés efectivo correspondiente. ¿Listos? Bueno, por ahora no es más. En el próximo video vamos a ver otro instrumento financiero, también utilizando el modelo de costo amortizado. ¿Listos? Porque hasta este momento hemos hablado de instrumentos financieros, pero activos, ¿no? Instrumentos financieros activos. Vamos a hacer un ejercicio, un instrumento financiero pasivo, es decir, nos vamos a poner en el caso del emisor. ¿Qué pasa? Cuando yo hago un préstamo, ahora es la empresa hace un préstamo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para reconocer ese instrumento financiero? Recuerde que un instrumento financiero es un contrato que da lugar en una entidad a un activo financiero y en otra a un pasivo financiero. En este caso, la inversión que hicimos, el activo financiero, ¿para quién es? Para la empresa que hizo la inversión. Para el Banco de la República será un pasivo financiero, por lo tanto es un instrumento financiero.
en una entidad va a dar lugar a un derecho y en otra entidad va a tener una obligación. Entonces, por ahora, les decía, dejamos ahí. En el próximo video o en la próxima clase vamos a mirar otra inversión de otro instrumento financiero, pero específicamente de un instrumento financiero pasivo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.